En el día en el que Jesús Maraña, un burofax y dice que tienes que rectificar la pareja de Ayuso y que si no, 50.000 euros. ¿Qué ha pasado aquí, Maraña? Sí, bueno, pues que te calles o qué? Fue hace un par de semanas, ¿no? Hace 2 sábados en este mismo programa que hablamos de las visitas, las citas del señor González Amador en el juzgado, que os acordáis que fue 2 veces, fue un día y luego al siguiente, y entonces comentamos aquí la noticia y yo hice una reflexión sobre algunos detalles del asunto que me parecían importantes, ¿no? Y referido además a este tema de la percepción de la gente sobre una doble vara de medir en la justicia o una doble velocidad en las causas, ¿no? Y comenté también el detalle de que me parecía curioso que González Amador adujera en el juzgado que había borrado su móvil para explicar que no podía entregar las imágenes, datos que había enviado en su día a Miguel Ángel Rodríguez sobre 2 periodistas del País que estaban trabajando cerca de su casa y se revelaron datos reservados. Bueno, me parecía llamativo lo del borrado porque, como recordaremos todos, fue un elemento fundamental el borrado del móvil para la condena del exfiscal general del Estado. Bueno, en el caso de González Amador, el borrado no ha implicado ninguna consecuencia de ningún tipo, ni nadie ha sospechado que estuviera borrando intencionadamente nada, ¿no? Bueno, a raíz de eso yo recibí un burofax en el que, bueno, pues me pide rectificar todo, y cuando digo todo me parece importante también porque yo siempre he defendido la necesidad de corregir cuando uno comete un error. Me parece que eso no resta credibilidad a un medio o a un periodista, sino al contrario. Creo que le añade credibilidad. De manera que si yo me equivoco en un detalle, que me equivoco todos los días, no tengo ningún problema. Pero claro, cuando te piden una rectificación integral, que te comprometas a no volver a hablar en esos términos de este señor, cuando se me dice que he cometido calumnias, infamias, difamaciones, todo tipo de cosas a la vez, bueno, obviamente no por un capricho mío, sino que además he consultado a mis abogados, como creo que los servicios jurídicos de esta casa de Televisión Española también lo han estudiado, y no ha lugar a lo que él pretende. Nos pide primero lo típico, una conciliación, y si no accedemos a toda esa rectificación, disculpas, desnudo integral a su favor, pues este señor amenaza con una querella en la que me pide 50.000 euros. Bueno, yo no tengo 50.000 euros. Está claro que para González Amador a lo mejor es calderilla dentro de todas las ganancias que ha tenido, sobre todo desde que es pareja de Ayuso, que se ha multiplicado los ingresos que tiene. Pero para mí es una cantidad importante, relevante. Bueno, veremos lo que pasa. Yo, como diría el otro, sigo confiando en la justicia, pero sobre todo en el sentido común. 2 preguntas muy concisas. Queda claro entonces que le dices a González Amador, pareja de Ayuso, que no vas a rectificar. Se lo he dicho por escrito en Infolibre y lo digo aquí también, claro. Segunda, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Crees que de alguna forma intentan intimidarnos? Porque estos son declaraciones que se hacen en este programa, Malas Lenguas Noche, y ¿qué piensas que se busca con este escrito de González Amador después de ver este programa? Saludos, si no está viendo, por cierto. Como no es el primero, además, es decir, ya son bastantes, no sé el número, ¿no? Pero esto lo ha hecho con cantidades distintas, ¿no? Contra distintos periodistas de distintos medios. Este envío de amenaza de querella y de previa conciliación, pues lo ha hecho con más profesionales también de esta casa, como Xavi Fortes, por ejemplo, ¿no? Es decir, él esto lo ha practicado ya, ¿no? Bueno, yo solo entiendo este tipo de acciones como intentos de amedrentar, ¿no? Intentos de intimidar y de procurar que, digamos, te controles mucho más a la hora de analizar o de hablar de sus cosas, ¿no? Yo quiero recordar que este señor está acusado de 4 delitos graves. 2 de ellos, no voy a entrar en la discusión de si confesó o no confesó haber cometido 2 delitos fiscales, lo hizo por escrito a través de su abogado, como quedó claro en el Supremo, pero tiene pendientes al menos 2 procesos judiciales, el del fraude fiscal y otros por otros delitos también graves. Bueno, me parece que alguien que está en esa situación, lo mínimo que debería hacer es, hombre, es decir, asumir que es objeto de crítica. Y no es cualquiera, por mucho que alguien se empeñe ahora, no hace unos meses, en que es un particular, es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y tiene una proyección pública. Y además, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, se han volcado desde la propia institución en defensa
de este señor. Por lo tanto, yo creo que debería medirse un poco más antes de atacar de esta manera a un plumilla, porque yo me considero un plumilla. Pido dos valoraciones más, Ana Samboal, Javier Aroca. ¿Qué os parece? Burofax de la pareja de Ayuso, a través de su abogado, pide a Maraña que rectifique, si no 50.000 euros, si saliera adelante lo que sería un proceso judicial que le emprende. Dice Maraña, no voy a rectificar. Fueron declaraciones aquí. Samboal, Aroca, ¿cómo lo veis? Bueno, yo sí que creo que tendríamos que tener toda la información si esos contratos por los que la ha defraudado presuntamente o por los que se le va a juzgar fueran de la Comunidad de Madrid o dependieran de quién es su pareja, pero no lo son. Ahora bien, tú no quieres rectificar y a mí me parece muy bien. En los tribunales, os veréis, suele prevalecer el derecho a la información. Bueno, lo cierto es que no hay por qué verse en los tribunales, ¿no? A veces se plantea esto y luego finalmente no sigue adelante y se hace para... Lo veremos. Solo dos matices. Yo creo que quien desvela y le da el carácter de figura pública no es la agencia tributaria, es Isabel Díaz Ayuso, que sale rodeada de banderas explicando que esto es una operación de Estado contra su pareja, que en ese momento es cuando sabemos toda España que su pareja, previamente solo hay una gestión que va en la agencia tributaria, la fiscalía, etcétera, etcétera. Y además se expande un bulo y después ocurre todo lo que ocurre. Pero previamente se ha publicado una información y por eso ella sale, que yo creo que cometió un error al salir, ¿eh? Bien, lo que digo es ella que se tendría que haber mantenido al margen, en mi opinión. Si pero... preguntamos, ¿usted cuándo se enteró de todo esto? Desde luego estoy seguro de que fue no por todo lo que podemos saber los que estamos más en el oficio, sino por una rueda de prensa institucional en la que pasa lo que pasa. Antes hay una publicación y hay una... sí, en el diario.es sí se publica. Sí, y además lo ratifica. Pero era falso lo que publicó el diario.es. La ministra de Hacienda. Sí, pero era falso lo que publicó el diario.es, pregunto. Pero es un personaje que en ese momento era desconocido para el gran público. Es que no era, y no tiene por qué querer salir Pero a ti la te luz. parece que no debería ser conocido que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid estuviera implicada en un fraude fiscal de este calibre. Las personas que tienen responsabilidades institucionales tienen que salir a la luz si cometen desmanes, si hacen contratos con las administraciones que gobiernen sus parejas. Bueno, no, es que este es el caso. A ser personas privadas. Este es el caso. No, pero es que este señor no ha hecho un contrato con la Comunidad de Madrid. No, lo ha hecho con el grupo... Uno por uno, Maraña, uno por el uno. Grupo Quirón, que es el principal grupo sanitario privado que además ha incrementado de una manera muy importante sus contratos con la Comunidad de Madrid. Pero todo esto además está bajo investigación. A él no se le investiga por tener contratos con la Comunidad de Madrid. ¿eh? No, esto ya está en la investigación para ver el incremento patrimonial Pues y de dónde sale. Me parece estupendo eso lo veremos, que hablemos de ello. Claro, yo no llego a conclusiones precipitadas. Es lo que está sobre la mesa y está bajo investigación. Una de las partes, la otra, insisto, ya está en su día reconocida, aunque se haya querido desmentir. Entonces, sobre todo esto, bueno, yo creo que si a estas alturas ponemos en entredicho que no podamos aportar datos, hacer análisis crítico, etcétera, y equiparemos el derecho de un supuesto particular que no lo es, pues hombre, yo creo que, en fin, tenemos conceptos distintos de lo que es el derecho a la información veraz, que es de los ciudadanos, no es nuestro. Hay una clave, y quería la palabra de Javier Aroca. Esto, vamos a ver, viene de atrás. Al final se publica que tiene un pleito con Hacienda para pagar lo que no ha pagado, presuntamente, y es su pareja, siendo presidenta autonómica, un cargo público, quien sale a defenderle. A decir que no debe, sino que le deben y que hay una operación de Estado. Fue ella la que salió la primera a defenderle. Javier Aroca, sí, claro, se publica, pero lo que se publica, ¿era verdad o era mentira lo que se publica? Y lo ratifica la ministra. Quiero ir a Javier Aroca, que hace un rato le daba la palabra. Venga, tenéis tiempo para todos. Ahora le toca. Lo primero, los datos y la información que resumió de alguna manera Jesús Maraña el otro día son datos ampliamente conocidos, ampliamente comentados y ampliamente difundidos. No solamente aquí, sino en otros sitios. Habrá mucha gente que comparta las opiniones vertidas aquí, que por cierto se suele olvidar con bastante frecuencia que el artículo 20 de la Constitución, cuando habla de libertad de información y de expresión, también habla de libertad de opinión. El límite es siempre la veracidad y evidentemente que no se cometa ningún delito a la hora de opinar. Por tanto, yo entiendo que hay determinadas circunstancias en donde la situación de desequilibrio o de equilibrio inestable en relación con la política hace que alguno tenga la tentación de matar siempre al pregonero. Y creo que los que alguna vez tenemos la oportunidad, no siempre, de opinar o de informar, para los que sois periodistas, yo no soy periodista, por tanto yo no informo, opino,
pues estamos casi siempre en la parte débil de la mesa, porque alguien puede tener la tentación de intimidarnos. Y yo creo que un demócrata se debe de resistir a eso. Creo que cuando alguien se sitúa en el escaparate político por un error, por una torpeza, como dices tú, por lo que sea, tiene que estar sometido a algo que es fundamental en democracia también, que es el escrutinio de la opinión pública. Nosotros, en definitiva, tenemos el privilegio de estar aquí, pero no dejamos de ser una representación quizás chica de lo que es la opinión pública en la calle. Y yo conozco muy pocos sitios en donde no se expresen opiniones e informaciones muy distintas a la que expresó aquí Jesús Maraña. Bueno, y por supuesto este señor tiene derecho a hacer lo que él quiera, pero yo veo un ánimo intimidatorio en este tipo de acciones, que no solamente de él, sino de otros muchos que están afectados por causas similares. Bueno, pues estamos contándoles que la pareja de Ayuso envió un burofax a Jesús Maraña por declaraciones en Malas Lenguas Noche en este programa y le pide que rectifique. Maraña dice, y están diciendo aquí colaboradores, pues que hay una intención de intimidar. Vean esto. La pareja de Ayuso amenaza con una querella a Jesús Maraña por sus declaraciones en Malas Lenguas. González Amador le pide al periodista a través de un burofax un acto de conciliación. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Y una indemnización por valor de 50.000 euros. A la pareja de la presidenta no le han gustado las palabras del periodista en este programa. Volvió al tribunal para decir que, bueno, que había borrado los mensajes de su móvil. Palabras falsas y difamatorias según González Amador. Puede tener sentido. Pero Maraña responde en esta carta en el diario Infolibre. Vaya olvidándose de que yo acceda a nada de lo que me solicita, simplemente porque me he limitado a ejercer mi libertad de expresión y mi derecho, más bien mi obligación, de publicar información veraz. Recuerda los procesos judiciales que tiene pendiente González Amador. Resulta que quien tiene que responder y dar explicaciones por presuntos delitos graves se dedica a intimidar y amedrentar a periodistas. De que ante estas situaciones no podemos ser equidistantes ni utilizar el pero. Sí, pero. Yo creo que los amantes de la libertad para tomar cañas son poco amantes de la libertad de expresión. Y el fondo de todo esto es precisamente el intentar acallar a la prensa crítica, el intentar amordazar, Vemos que no. el intentar amordazar a las opiniones que difieren de las que tienen institucionalizadas en la Puerta del Sol. Suerte, Yo primero mi suerte. solidaridad con Jesús, mi apoyo más absoluto, y además recordar que justo el mismo día que le llegó a Jesús la carta amenazante, llegó otra al diario.es contra mi compañero Pedro Águeda, porque había publicado una información del mismo señor, del señor Alberto Quirón, según se refiere a él Miguel Ángel Rodríguez. Alberto Quirón mandó una carta al diario amenazándonos con una demanda si no retirábamos una información de Pedro Águeda en la que decíamos que la UCO decía que este señor había facturado dinero a Quirón a través de una empresa sin empleados. Bien, esta es la dinámica en la que han entrado todos aquellos que pretenden amordazar a la prensa libre, que no soportan opiniones discrepantes y, por lo tanto, como yo creo que la libertad de expresión y la libertad de información es uno de los pilares básicos de nuestra democracia, hay que defenderla sin matices. Por supuesto. Sin matices. Esther, porque vamos a recordar que estos mismos señores son los que llamaron, escribieron al diario.es diciendo que nos iban a cerrar, Esther, que nos si iban a ser crujir y que nos iban a cerrar. es apelar a la justicia, estoy encantadísimo de ser equidistante. Encantadísimo, por supuesto que sí. Evidentemente, todos tenemos un límite en nuestra libertad de expresión también. Y si alguien siente que se ha traspasado ese límite, está en su derecho, por supuestísimo que sí. Es que lo contrario sería una dictadura. Contexto, porque cuando se publica lo que tiene la pareja de Ayuso con Hacienda, recibió el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, diciendo os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Es decir, llueve sobre mojado, no es la primera vez que pasa algo similar. María Espínola, los mensajes del jefe de gabinete, cargo público, recibidos por Esther Palomera. María, buenas noches. Buenas noches. Vamos a verlo porque el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso amenazó por escrito a nuestra colaboradora Esther Palomera. Vean, os vamos a triturar. Miguel Ángel Rodríguez envió esos mensajes vía WhatsApp a Esther Palomera después de que el diario.es publicase información sobre el presunto fraude fiscal de González Amador. La intimidación va más allá. Vais a tener que cerrar, idiotas, que os den
Cuando Palomera preguntó si era una amenaza, ahí ven la respuesta, es un anuncio. Bueno, y lo cierto es que esto llega con Díaz Ayuso, cargo público, que ha defendido de forma constante a su pareja, que tiene que resolver con Hacienda lo que debe resolver, comparando a España con Venezuela y al mismo tiempo en una cuestión muy llamativa en la cual dice que hay una deriva autoritaria en España. O sea, deriva autoritaria. Hoy me gustaría pedir a mis compañeros del Partido Popular Europeo que escuchen, tampoco se lo querían creer en su día venezolanos, cubanos. La deriva autoritaria que está sufriendo España va a tener consecuencias catastróficas. Es curioso que dice esto Jesús Maraña con las cartas que recibes para que rectifiques y tú crees que es para intimidar. Deriva autoritaria. Jesús Maraña. Bueno, yo me gustaría que se concretara un poco más eso, pues no sé cuáles son los elementos que le llevan a concluir. Desde hace tiempo, no es la primera vez que dice esto, ha llegado a decir que vivimos bajo una dictadura bolivariana, ¿no? Es una dictadura bien curiosa, ¿no? Una dictadura en la que creo, cada uno, como ya habéis comentado, dice lo que le parece. Esto es una democracia. Lo que decía José Luis, los límites de la libertad de expresión, claro, yo reivindico constantemente que hay que respetar siempre al otro y no superar los límites que te facilitan y te obligan incluso a lo que he denominado el derecho a una información veraz, que es lo fundamental, que a veces se pone en segundo plano y es fundamental. Bueno, es un bulo como una catedral. Es decir, la deriva autoritaria consiste en que, por ejemplo, aparte de que haya libertad de expresión y nadie haya sido encarcelado, salvo que yo recuerde, han sido sentados en el banquillo uno detrás de otro quienes han hecho crítica precisamente de Ayuso, de la derecha, etcétera, etcétera. Humoristas, tuiteros, etcétera. Ahí sí que ha habido amenazas y se han llegado a sentar en el banquillo, ¿no? Había hasta juicios. Es curioso eso, ¿no? A mí me preocupa eso sí que es problemático para una democracia, que pueda seguir ocurriendo eso, que se atropelle la libertad de opinión sentando a la gente en el banquillo. Pero lo que sí estaremos de acuerdo a la vez es que no creo que a estas alturas haya ningún juez en este país que se pueda quejar de injerencias en su juzgado de nadie, ¿no? Porque estamos viendo causas una detrás de otra contra el entorno inmediato y familiar del supuesto dictador. A ver, Jesús, es una dictadura muy curiosa. Sí. Francisco, desde luego, ¿cómo lo ves? ¿Crees que lo hace para intimidar o por qué? Yo sí que creo que vivimos en una deriva bolivariana importante. Eso lo tengo clarísimo. De hecho, los audios del otro día de dos generales de la Guardia Civil creo que hablan por sí mismos. La palabra, sí. Fijaros si estamos viviendo en un país autoritario y en una deriva de una naturaleza poco democrática. Una deriva bolivariana, dice Francisco. Sí, a eso me refería, que alguien como Francisco Simón puede decir aquí que la cúpula de la Guardia Civil deriva bolivarianamente. Nadie en este país hubiera pensado hace unos años, desde luego, y toda la dictadura, obviamente, aquello sí que era una dictadura, pero nadie hubiera pensado que en un momento determinado, en una tertulia, en una televisión pública o privada, alguien iba a hablar de deriva bolivariana refiriéndose a la cúpula de la Guardia Civil. ¿Te parece normal lo que está pasando en la Guardia Civil? Me parece, ¿Y en la cúpula de la Guardia Civil? Me parece anormal que se esté creando una relación como la que se está creando con respecto a la Guardia Civil. Incluso la gente bien de este país no lo hubiera soportado. La gente bien de este país no hubiera soportado nunca que nadie hubiera dicho en ninguna parte que la cúpula de la Guardia Civil estaba dentro de una deriva bolivariana, como se acaba son de hechos decir aquí. Son hechos muy bonitos. Desde luego, la Guardia Civil se está luciendo. Creo que la derecha está perdiendo los papeles. Muy bonito no es. Y la historia. Y probablemente va a perder hasta el tricornio. Pero ¿qué tiene que ver la derecha con esto? Decir ya desde la derecha que la Guardia Civil es bolivariana. He dicho la cúpula. No, he dicho la cúpula. La Guardia Civil. Aquí hay que remarcarlo, no tenemos miedo. No sería la primera vez que nos callan, pero no tememos. No nos acobardan. ¿Queda claro? Seguiremos informando, sí, vamos a seguir informando. Por supuesto que sí, y analizando. Bien, Burofax.
Bueno, pues se recibirán, pero vamos a seguir adelante. Porque claro, entre tanto, quien tiene que dar explicaciones ante la justicia es precisamente quien envía el burofax a Maraña. ¿Por qué? Pues por presuntos delitos, por ejemplo, de no pagar Hacienda. Y curiosamente el tribunal reconoce que hay una sobrecarga y dice que el juicio será cuando se pueda. Pero, entre tanto, se abre un plazo para una especie de conformidad. Sería María Espínola. ¿Qué ocurre con el tribunal? ¿Qué le pasa? Pero iría a juicio de forma... pues cuando se pueda. María, cuéntanos. Sí, pendiente ya de fecha el juicio contra Alberto González Amador. La jueza que instruye la causa por presunto fraude fiscal y falsedad documental ha dado un paso más y anima a la pareja de Isabel Díaz Ayuso a reconocer los delitos y buscar un acuerdo de conformidad antes de sentarse en el banquillo. Porque, dice, el objetivo es, según recoge el auto, evitar la citación innecesaria de testigos y peritos si finalmente las partes alcanzan un acuerdo con la Fiscalía. Recordemos que, según la investigación, González Amador habría defraudado a Hacienda más de 350.000 euros. El delincuente confeso del Reino de España. Bueno, eso lo dijo él, pero pregunto Maraña, pregunto Ana Samboal. En el fondo está la inquietud por este juicio que ha de producirse por fraude fiscal, falsedad documental. Maraña, ¿crees que este fondo es importante analizar esto que hay detrás? Lo dices respecto a esto de... Claro, porque te llega a ti el burofax, rectifica tú, paga tú. A ver si vas a tener que pagar antes que la Hacienda, Maraña. Bueno, los tiempos, desde luego, no podemos asegurar que sean, desde luego, antes de las elecciones autonómicas madrileñas próximas, que no sé si esto está... Lo mismo le sale a devolver, Maraña. No sé si está en el radar o no. No sé si tiene alguna... Él ha demostrado en todo momento, en todo este proceso, no sé si él tiene inquietud o no por lo que le pueda pasar, pero desde luego esto de, insisto, de enviar cartas amedrentando, amenazando, él y su amigo, insisto, Mar, el que... Miguel Ángel Rodríguez. A Alberto Quirona a él, ¿no? No lo sé. Pero lo que está ocurriendo con las dos causas que tiene pendientes, yo creo que, bueno, lo que ha hecho la jueza es lo habitual. Es decir, esto de ofrecerle, oiga, si pueden llegar a un acuerdo y pagar, pues evita usted la cárcel, que no es poca cosa. Pero esto pasa o debería pasar con cualquier presunto delincuente fiscal en su situación. Eso sí, él tiene el problema de que hay otra causa, de que hay una pieza separada con otros delitos. Entonces yo entiendo que, no sé qué opinan, no tengo ni idea, él o sus abogados, pero es un problema porque si acepta esto y por lo tanto para evitar la cárcel lo acepta, eso no significa que evite la cárcel si es condenado por los otros delitos. Y entonces digamos que haría un pan con unas tortas, porque pagaría, que por otro lado, ojalá ocurra, porque es importante que pague, que estamos hablando de un fraude de más de 350.000 euros. Si es culpable. Si estamos hablando de un fraude, el fraude se ha producido, no tiene duda. Si el juez decide... Eso está asentado, porque este tema no está en la Hacienda, estaba en la Fiscalía, cuando estábamos ya hablando de esto al principio. Por lo tanto, él está en ese problema. La jueza ha hecho en este sentido lo que tenía que hacer. Y él tiene el problema de cómo dilucida qué le interesa más. Ana Samboal. Es lo que hace Hacienda normalmente. Lo que no es Hacienda. Que no sé por qué os empeñáis Claro, ese lado de la mesa de hablar de la sí, agencia tributaria. claro. La juez. Que no es Hacienda. La juez. Es que esto ya está en una causa Bueno, a penal. él se le acusa de un fraude fiscal. Hacienda es la parte que denuncia y en esos casos Hacienda opta por recuperar el dinero y creo que en casi el 70% de los casos dice, usted me paga, reconoce el delito y aquí paz y después gloria. ¿Cuál es el problema? Que si solo tuviera este caso, ahí se acabaría la historia. El problema es que tiene un segundo juicio. Si acepta el delito y en ese segundo juicio sale condenado, ya tendría unos antecedentes. Entonces su situación sería mucho más complicada. Yo entiendo que solo tiene que administrar él y estudiar la estrategia más conveniente con su abogado. Yo creo que el resto va por otro lado. Él piensa, porque lo dijo cuando testificó en el caso del fiscal general del Estado, que se le ha creado una indefensión al desvelar su identidad públicamente y entonces está actuando en coherencia con esa estrategia, es lo que está haciendo. Palomera, pregunto, y lo que antes yo planteaba en esta mesa, el hecho de que, por ejemplo, se envíen cartas a tu medio, diario.es, a Maraña, ¿crees que va en el contexto de hay un horizonte judicial que tiene, intenta silenciar a determinados medios o a determinados periodistas? Claro, no hay nada más que ver la prensa nacional, digital o papel o radios o televisiones, donde se habla del caso González Amador y donde no se habla. Es decir, cualquier otra causa o procedimiento que esté siendo investigado por los tribunales de justicia
cada paso que se da es titular a 5 columnas. Y sin embargo, cuando ocurre algo o se avanza en la causa de González Amador, aparece un breve en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, siempre financiados o regados generosamente por la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. Pero yo quería aclarar, porque en aquel lado de la mesa a mis compañeros les veo muy empeñados en hablar de la agencia tributaria. Y es que esto no tiene ya nada que ver con la agencia tributaria. Es que la agencia tributaria, cuando el fraude fiscal supera los 120.000 euros, lo envía a la Fiscalía. Claro. Y por lo tanto estamos ante un procedimiento penal. Pero cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid salió diciendo que es que esto era un impuesto que había pagado fuera de plazo y que además la agencia tributaria le debía a su novio 600.000 euros, pues hombre, la gente en general puede pensar, anda, pues es que resulta que Hacienda le debe 600.000 euros a este señor. Que no, que estamos hablando de un delito penal. Bueno, de uno no, de dos. Es la otra. De una acusación. Bueno, no sí, de un delito. Una acusación claro, de delito. Que hablemos también con una propiedad. Alguien no está condenado presunto cuando hay una acusación. No, presunto no, porque el abogado, la defensa de González Amador, envía una carta a la Fiscalía reconociendo los delitos. Por cierto, como declaró con su consentimiento. Pero es que con su consentimiento. Me da igual. De hecho, tengo que decir que, como ha hecho también con otros periodistas, yo he recibido una reclamación del señor González Amador amenazándome con una querella por hacer esta reflexión, por una querella por calumnia, se me pide 50.000 euros, etcétera. ¿Por la reflexión que acabas de hacer? Por una reflexión que hice en Televisión Española en el sentido siguiente. La vas a repetir, ¿eh? Bueno, lo que es la reflexión en sí, porque la sigo defendiendo. Y he escrito una carta en Infolibre en este sentido, explicando un poco las razones, explicándoselas a él, además, de por qué no acepto lo que él me pide, que me pide una especie de rectificación integral. Ajá. No un dato concreto que rectifique, sino, oiga, arrepiéntase usted de todo lo que ha dicho y comprométase a no repetirlo. Y yo creo que estoy en mi derecho de explicar que el caso de González Amador es uno de los que lleva a la gente a llegar a esa percepción que indicaban las encuestas que conocimos la semana pasada sobre una doble vara de medir en la justicia, un doble ritmo o velocidad en las causas, etcétera. Este es uno de los casos que lleva a esas conclusiones. Y pongo un ejemplo, que es el que puse en ese día, y creo que es pertinente. Por ejemplo, el argumento que ha dado, no en esta causa suya, sino en la de los dos periodistas del País, cuyos datos fueron revelados por Miguel Ángel Rodríguez, y él dijo que había sido González Amador quien le había pasado las imágenes, etcétera, desde su móvil. Ante el juzgado, González Amador dijo, curiosamente, que las imágenes no las tenía porque había borrado su móvil. Porque habían hackeado el móvil de sus abogados y entonces le había parecido conveniente o le habían indicado que borrara su móvil. Recordamos el peso que tuvo en el caso del fiscal general, el borrado del móvil del fiscal general, ¿no? Que se estableció como una especie de prueba de que se habían borrado pruebas. Bueno, en este caso la sospecha no tiene nada que ver y no se aplica el mismo criterio. Yo puse ese ejemplo. No digo exactamente que tenga que ser así. Habrá otros factores seguro, como hay en las velocidades de los casos, si es el aforado y es el Supremo lleva un ritmo, si es la Audiencia Nacional es otro, etcétera. Si es, como ha dicho el propio juzgado, que lleva el caso del fraude fiscal de González Amador, acaba de decir, estamos saturados en el juzgado. Es uno de los argumentos que dan para decir, esto va muy lento. El hecho cierto es que es así. Hay diferencias que la gente percibe y que eso lleva a dudar sobre la imparcialidad impoluta que tiene que tener la justicia y la apariencia de imparcialidad, no solo la imparcialidad. Y esto es así, y me parece que esto no es para que además alguien que está implicado en delitos tan graves como estos me amenace a mí con una querella criminal, porque esto, yo, la única explicación que le encuentro es, como ha pasado con otros colegas a los que les ha practicado la misma medicina este señor, es intentar intimidar, amedrentar, intentar que no hables de lo que no les interesa que hables. Pues veremos qué pasa, nos vas contando, Jesús, pero efectivamente. Y cuando dices, no, es que los ciudadanos dudan de la justicia, la encuesta que citaba Jesús Maraña, 2 de cada 3 españoles considera que hay lawfare.